Hola, Medellín. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estándar, soñar si se es grato el soñar. Muy buenos días, hoy 7 de julio de este año 2025. Bienvenidos como todos los lunes a su programa Historia del Parlamento y algo más. Les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy tendremos un programa de lujo para el Poder Legislativo, para su historia, para nuestra historia. Hoy trataremos el 5 de julio de 1811 y el Congreso de Venezuela. Cómo se dio ese día, ese viernes 5 de julio del año de 1811, cómo fueron los debates, quiénes fueron sus protagonistas, el papel fundamental del Congreso como poder fundacional de la naciente república y todos los sacrificios de tantos patriotas a lo largo de los años siguientes que comenzaron en aquella jornada de 1811. Y bueno, y también acá nos acompaña nuestra bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional, de la Universidad Central de Venezuela, que también tuvo gran protagonismo en la jornada del año 1811, ya que la mayoría de los diputados eran de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, nuestra antigua Universidad Central de Venezuela. Aquí tenemos a Carolina Caballero. Saludos, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Saludos a mi querido historiador aquí presente también, y es así, vamos a tratar este tema del 5 de julio de 1811 y el Congreso de Venezuela, porque efectivamente aquí en Historia del Parlamento y algo más destacamos el papel del Congreso, que es el principal protagonista. Asimismo, como bien dices tú, los debates, los encarnecidos debates que se dieron ese día, días previos también al 5 de julio, por supuesto los días después, qué sucedieron posteriores al 5 de julio, y también recordar a sus protagonistas efectivamente que dieron ese gran paso para declarar nuestra independencia. Y como un dato curioso podría decirse, es que somos el primer caso de la metrópoli, de la colonia, el primer caso de que damos nuestra declaración absoluta, y bueno, eso realmente fue un ejemplo también para los siguientes pasos, los siguientes que dieron los siguientes países. Así que bueno, en ese entonces era la Capitanía General de Venezuela, pero bueno, ya fundadas en ideas republicanas, liberales y en un Estado federal, que es lo que se pretendía. Como dice nuestro himno nacional, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y para entender el 5 de julio de 1811 es preciso recordar un año antes, los acontecimientos del 19 de abril del año de 1810, como en Cabildo Abierto se desafía al entonces capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, destituido por los primeros diputados, la mayoría son pardos, entre ellos José Félix Rivas, que se hacía llamar el diputado del pueblo. Ellos toman el poder y se expulsa la autoridad de España, del reinado español, parten hacia el exilio y se conforma acá la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII. Recuerden que en la metrópoli, en la propia Europa, se veían las guerras napoleónicas y Bonaparte tenía en cautiverio a los reyes de España. Esto crea una crisis que por supuesto es aprovechada por los patriotas en América. En el caso de Caracas,
Los acontecimientos del 19 de abril de 1810 justamente suplantan las autoridades del Reino de España por esta Junta Defensora de Derechos de Fernando VII, que si no es todavía esta primera Junta de 1810 autónoma y definitivamente independiente de España, es un primer paso a los acontecimientos del año siguiente. Esta Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que por supuesto aglutinaba todas las corrientes de pensamiento de aquel entonces, estaban los moderados, estaban los monárquicos y estaban quienes querían definitiva independencia y romper los lazos definitivos con el Imperio Español. Estaban estas corrientes allí y permanecieron durante el año de 1810. A mediados de ese año se envía una comisión encabezada por Simón Bolívar, López Méndez y Andrés Bello a Inglaterra, es decir, a Londres. ¿Cuál es la misión? Es justamente buscar apoyo del Imperio Británico para esta nueva iniciativa política que se estaba gestando en el Nuevo Mundo. Pero había también una misión secreta que la tenía Simón Bolívar. Era entrevistarse con Francisco de Miranda, ya que era un hombre de gran experiencia, que había tenido ya un gran recorrido buscando apoyo tanto en Norteamérica, los Estados Unidos, como Europa, en gran parte de Europa, para buscar el financiamiento para liberar al Nuevo Mundo, empezando por Venezuela. Recuerden que en 1806 Miranda hizo lo que era la expedición hacia Ocumare y hacia Coro, que fracasó, pero fue un intento, un gran intento realmente para derrotar a las fuerzas de la monarquía en Venezuela. Bolívar se entrevista con Miranda, lo convence de regresar a Venezuela y formar parte de este gran movimiento que quiere la independencia absoluta del Reino de España. Miranda llega hacia diciembre de 1810, recibido con gran aclamación por parte del pueblo caraqueño. Existían por parte de las élites del mantonaje ciertos recelos que ya venían de los tiempos de su padre, de su familia, porque él era pardo y tenía una gran experiencia, gran renombre, y el mantonaje no le perdonaba su linaje. Estamos hablando de los tiempos de la colonia. Claro. 300 años de colonia española no pasan en vano. Así es. Allí se convoca una elección ya en diciembre para los diputados del año siguiente del Congreso. Diputado Miranda es electo diputado por el PAO, son otros 42 y tantos de diputados. El Congreso se va a instalar el 2 de marzo de 1811, porque como estamos iniciando todo, no había casa del Congreso, Carolina. Entonces se hace en la casa del Conde de San Javier. Eso queda en la actual esquina del Conde. Allí se instala este gran congreso. Es la primera vez que el venezolano están asumiendo la rienda de esta, no se puede hablar nación, pero sí estamos rumbo a crear una nueva nación. Son los primeros pasos. Este congreso fundacional, el 2 de marzo de 1811, también tiene moderados, una corriente monárquica, y también, por supuesto, están los que quieren definitiva independencia del Reino de España. Los meses siguientes van a ser de grandes debates, eso es importante destacarlo. Francisco de Miranda va a dar muestra de luces, de experiencia, estuvo en Francia, en París, en esos debates, en la Revolución Francesa, presenció los debates en el Congreso de los Estados Unidos de América. Miranda es amigo personal de George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams, John Adams, Benjamin Franklin. En fin, los padres fundadores de la nación americana son sus amigos personales y han intercambiado experiencia. Y por supuesto, Estados Unidos es un ejemplo a seguir por haber desafiado y derrotado militarmente al Imperio Británico. Llegan los días, van avanzando los debates, se van exasperando, se puede decir, los ánimos. Llegamos hacia el 4 de julio, que es el día que se declara la independencia de Estados Unidos. Hubo pretensiones para que se declarara aquel día la independencia, pero realmente ese debate se hizo a puertas abiertas, porque se hizo realmente enardecido ese debate. Ahí cuando Bolívar, que no era diputado, Bolívar pertenecía a la Sociedad Patriótica, pero le dan un derecho de palabra ante el Congreso de Venezuela, y allí, recuerden que el Congreso ya no es en la esquina de Conde de San Javier, sino en la Capilla Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima es la capilla de la Universidad Central de Venezuela, la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Nosotros como UCEBistas, Santa Rosa de Lima es nuestra patrona. Y allí el 4 de julio Bolívar da el famoso discurso 300 años de calma no bastan, que nos importa de Bonaparte venda sus esclavos, lo que los conserve, porque esas son signos de las antiguas cadenas que nos oprimen. Y Bolívar dice que pondremos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos, dice Bolívar. Y son palabras que realmente estremecen ese recinto. Y es importante repasar las palabras de Rumazo González, historiador ecuatoriano, que en la biografía de Francisco de Miranda nos narra cómo fueron esos días, porque Francisco de Miranda es el hombre del 5 de julio, Francisco de Miranda es el padre de la primera República de Venezuela, más que el precursor. Y vamos acá con estos interesantes datos que son poco conocidos. Sí, Romanzo González nos explica y nos dice que Miranda y Bolívar coinciden. Miranda el día anterior, es decir, el 4 de julio, había pronunciado un discurso que no puede tomarse literalmente. Reza el acta por un accidente imprevisto. El señor Miranda sostuvo la necesidad de la independencia con razones muy sólidas, que formaron un enérgico y largo discurso. Refutó luego la objeción del diputado Maya por Mérida, de cuya exposición dijo que era muy sofística que exacta. El día 5, en un largo y enérgico discurso, respondió a la objeción propuesta por el señor Rocio sobre nuestra poca población para declararnos independientes. Aquí Miranda se vio forzado a mostrar de nuevo su erudición. Citó las poblaciones de Raswa, Génova, Suecia, Dinamarca, el electorado de Hannover, los círculos del Imperio de Alemania, las provincias de Holanda que contendieron con todo el poder del tirano Felipe II y el duque de Alba. Terminó con estas palabras: debemos proceder inmediatamente a declarar la independencia. Hubo un incidente en una de las intervenciones de Miranda. El diputado llanero Ramón Ignacio Méndez, sacerdote, ante la imposibilidad personal de refutarle al orador, decide darle una bofetada. Momentos tensos. Sí, sí. Se interpusieron a tiempo otros diputados. Ese era el poder de la elocuencia de Miranda. En otra sesión tuvo que decir, porque era la verdad, las diferentes conjuraciones descubiertas en esta ciudad y en Cumaná, y otros ejemplos particulares que omito han sido el pago y la remuneración de nuestros buenos tratamientos y de las consideraciones que le hemos guardado. Hay reacción en contra, se manifestará muy pronto y con armas en mano. Seguidamente, arrebatado por su arranque vital más poderoso, Miranda llega a la culminación de su vida política y plasma con lo que coopera con el 5 de julio de 1811. Vamos a dejarlo hasta acá porque vamos a un corte, pero vamos con un Lino Gallardo, ese gran patriota venezolano, con la canción americana del año de 1811, una música del propio año de la Declaración de Independencia de Venezuela. Al tirano, hoy la voz sagrada que anuncia ese malvado, la felicidad nuestra y su fin desastrado. La patria es nuestra madre querida, a quien tiene el tirano, esclava y oprimida, a ella es quien debemos hasta la misma vida, perezcamos pues todos, los que libren el día. Viva tan solo el pueblo soberano, muera
nuestros derechos son usurpados, con tributos e impuestos estamos agobiados. Si hablamos de justicia, no somos escuchados, pues sean esos perros del todo exterminados. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué esperamos? Armémonos al punto, perezcan los tiranos. La bandera del pueblo nos llenará de espanto, y la victoria misma guiará nuestros pasos. Resuena por todos los campos, la patria es que nos llama, su estandarte sigamos, a tomar las armas ciudadanos, exaltar la gloria de los americanos. Nunca ha sido vencido un pueblo armado para que respeten sus derechos sagrados, y será menos fuerte el brazo americano que el francés valeroso, el griego o el romano. Viva tan solo el pueblo soberano. Mueran los opresores, mueran sus partidarios. Viva tan solo el pueblo. Tiembla, rey infame, perfido Carlos, que todos sus delitos van a ser castigados. Ya la terrible espada del pueblo americano va a destruir tu orgullo, déspota sanguinario. Oh tú, ser infinito, supremo y sabio, tú que criaste al hombre de libertad dotado, no permita más tiempo que sea esclavizado, destruye el despotismo, confunde a los tiranos. Viva tan solo el pueblo soberano. Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Y continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy conversamos sobre el 5 de julio de 1811 y el Congreso de Venezuela. Bueno, después de haber escuchado esta canción de Lino Gallardo, un gran músico, un gran patriota venezolano de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Era considerado el Haydn venezolano. Y esta canción americana, Viva tan solo el pueblo, del año de 1811. Canción Excelente, acorde con los acontecimientos que estamos describiendo. Así Y bueno, es. Carolina nos continúa Sí. narrando al historiador Rumazo González en su biografía sobre Francisco de Miranda, cómo fueron los acontecimientos, la jornada de julio del año de 1811. Sí, estábamos en la parte que Miranda llega a la culminación de su vida política y plasma con los que cooperan con él el 5 de julio de 1811. Su patria se declara independiente y lo hace antes que las demás regiones americanas y mantiene la independencia con la guerra hasta que logra la emancipación total. Todo fue preparado, no hubo rendija alguna para que operara el azar. 10 días antes, en coordinación con la sociedad patriótica, el Congreso empezó a fustigar a los indecisos para forzarlos a dejar dudas y tibiezas, miedos y escrúpulos. Miranda es el gran disparador de las razones, de las réplicas, de las decisivas refutaciones. Estatuye el 25 de junio que el fundamento último para la independencia es la vergonzosa renuncia que hicieron los dos Borbones, Carlos IV y Fernando, del poder en España a favor de Napoleón. El 1 de julio señala concretamente que a las provincias que no han querido entrar en libertad, preconizada el 19 de abril, se les debe someter. El 2, 3 y 4 de julio
Interviene con tal elocuencia y tan estupenda erudición que el Congreso venezolano adquiere la altura de las cámaras del Parlamento inglés o la de los grandes días de 1792 en la Asamblea de Francia, o sea, grandes debates. A las objeciones que se hicieron sobre capacidad de los diputados para decidir o sobre el escaso número de habitantes de Venezuela o el desconocimiento de la fidelidad al rey Fernando VII, responde Miranda con un ciclón de apóstrofes y desbarata uno a uno cada punto objetado. Aquella mañana del día 5, al abrirse la sesión del Congreso, el presidente del Poder Ejecutivo, Cristóbal Mendoza, dio respuesta a la consulta que le había hecho el Congreso de si era conveniente declarar la independencia. El Ejecutivo, integrado por Mendoza, Escalona y Padrón, expresa que esa declaración debe hacerse cuanto antes. Se pone a discusión el trascendente punto y, lógicamente, quien interviene enseguida es Miranda. Apoya enérgicamente la opinión del gobierno en un discurso férvido de alta dinámica. Demuestra que el hecho asume importancia internacional y se refiere a la situación de la península, a la retirada del general Macena y la complejidad de la situación española. Exige que se tome una decisión clara y firme que nos salve para siempre o nos sacrifique a todos. Hablan otros más de 20 en apoyo de lo mismo: Fernando Peñalver, Antonio Nicolás Briceño, Manuel Palacio Fajardo, Juan Germán Rocio, a quien desbarata por los recelos que presenta. Miranda perora 2, 3 veces, insiste, convence, destruye, con aportaciones históricas, el recelo de que el país vaya a perder habitantes por causa de la independencia. Fíjate qué interesante. Se procede a la votación. Un solo voto en contra del diputado Manuel Vicente Maya, por escrúpulos, por sofisma, había dicho Miranda. Se declara la independencia, todos en pie, aplauden, se abrazan. Hay los vítores del caudaloso desbordamiento. En las barras, afuera, mucha gente entra en el quemante fervor. Sale Miranda del recinto y toma su bandera, la del tricolor, por él inventada, y recorre con ella y la multitud férvida, que grita delirante. Miranda es, escribe el historiador venezolano Caraciolo Parra Pérez, y merece serlo ante todo, el hombre del 5 de julio. Este fue el resultado glorioso de todos sus trabajos en fervor de la libertad. En ese día la República entra en la historia, una república destinada a ser bañada en la sangre de innumerables batallas. ¿Qué importa que en la tremenda lucha de esta república caiga primero la Victoria, luego en La Puerta o en Urica, si después de cada derrota se levanta más decidida y formidable, con su libertador blandiendo la espada? Rendición, batallas perdidas, reconquistas por Monteverde, Boves y Morillo, anarquías, revueltas, incluso los soldados son meros accidentes en una tragedia de proporciones majestuosas y de triunfo inevitable. Hermosas palabras del historiador Caraciolo Parra Pérez. Totalmente. Dándole su respectivo honor y protagonismo a Miranda en 5 de julio de 1811. Así es. Aquella histórica sesión matinal terminó a las 2 de la tarde. Circulan y se arremolinan en la mente de Miranda las palabras del presidente del Congreso, Juan Antonio Rodrigo Domínguez. Queda declarada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. Avanza su bandera en alto, acompañada de Francisco Espejo, de los integrantes de la Sociedad Patriótica, de inmenso pueblo. ¿A dónde dirigirse? Primero al palacio del arzobispo, el catalán Narciso Coll i Prat. Enemigo de la emancipación, penetran para gritar viva la independencia, mueran sus enemigos. El arzobispo dirá después, capitaneados por Miranda y Espejo, entró una chusma de muchachos zambos y negros, que gritaban y chillaban. De ahí el líder lo había pensado por mucho tiempo, el sitio de la Plaza Mayor, donde en 1806 fue quemado y pisoteado su retrato por mandato oficial y por medio de un verdugo. Esta forma de venganza es altamente noble, la genera directamente la justicia. El pueblo se estremece tanto con el poder. En la sesión vespertina, Miranda, José de Sata y Bussi y Lino de Clemente reciben del Congreso el encargo de crear la bandera.
y la escarapela de la nueva nación. Obviamente se adopta el tricolor mirandino y en la escarapela pone Miranda leal a su personal ideal la palabra Colombia. Los encargados de la redacción del acta son el diputado Rocio y el secretario Fernando Francisco Ignardi. El Poder Ejecutivo, actuando con magnífica oportunidad histórica, lanza una proclama que significa la refrendación de lo decidido por el Congreso. Venezuela decidió su liberación un día viernes. El domingo, 2 días después, los 41 congresistas aprobaron la vibrante acta de independencia y la firmaron. Es importante destacar, el 5 de julio se declara la independencia de Venezuela y posteriormente el acta estará lista, preparada ya los días siguientes, y posteriormente cada uno de los diputados en la semana siguiente incluso van a ir colocando su firma. Así es. El día anterior el Ejecutivo había comunicado oficialmente la buena nueva no solo a todo el país, sino además al presidente del estado de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano, quien lo fusilarían 5 años después. Desde el primer momento se operó con un sentido internacional. Ese era el espíritu mirandino. El lunes una comisión entregó al Ejecutivo el acta que leyó en voz alta el secretario de Estado Miguel José Sanz, uno de los valores de mayor entidad en la Venezuela de entonces y leal a Miranda por siempre. El acta se promulga. Sáenz da instrucciones a la gente en los Estados Unidos, Telesfero Orea, para que solicite el reconocimiento de ese país al gobierno de la nueva república. Interesante la visión continental de Miranda. Total. Es importante, Carolina, fíjate, acá en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo tenemos esta gran obra, un lienzo de gran formato. Aquí tenemos el 5 de julio de 1811 de Martín Tovar y Tovar, donde se ve claramente la capilla Santa Rosa de Lima. Vean a Miranda y justamente los diputados colocando su firma de una manera alegórica, pues sabemos que el 5 de julio se declara y posteriormente se va firmando la Declaración de Independencia de Venezuela. Aquí están los protagonistas de aquella jornada. Aquí está el licenciado Miguel Sanz, Francisco Ignardi, Linoe Clemente, Briceño, Nicolás Briceño, Juan Germán Rocio, el padre Maya, que es el único que no aprueba la independencia con su voto. Acá está dando la espalda, de una manera simbólica está dando la espalda al proceso de independencia. Los demás justamente están aquí, aquí está el pueblo en Algarabía. Esta es la capilla Santa Rosa de Lima, que se encuentra en el Consejo Municipal acá en Caracas. Otro dato interesante, en el Salón Elíptico también tenemos el arca que contiene el libro de actas de sesiones de 1811, la cual se abrió el pasado 5 de julio, cada 5 de julio se abre. Así es. Este libro de actas de sesiones que recoge todas las palabras de los diputados ante el Congreso en la jornada de julio de 1811, y donde se encuentra el acta de independencia, con la firma original de cada uno de los diputados, 42 firmantes en total. Aquí Y no está la Constitución. esta es la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. Esta es la hija del Congreso de 1811, nuestra primera Constitución, que fue sancionada el 21 de diciembre de ese año 1811. Nuestra Constitución Federal para los Estados de Venezuela. Y fíjate, para culminar, nos dice el historiador Romanzo González que los actos han sido solemnes y alzan la bandera mirandina. Exactamente. Del día, los actos han sido solemnes, espectaculares, destinados a grabarse en la conciencia. Del día 15 de julio, fíjese, en adelante, se procede a la juramentación general en las 7 provincias independizadas: Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Bueno, recordamos el 5 de julio de 1811, aquella jornada, nuestros patriotas, nuestros padres fundadores. Y bueno, la semana siguiente, por el 5 de julio, comenzará la larga guerra de independencia de Venezuela, que culminará allá en el Perú hacia diciembre, el 9 de diciembre del año de 1824, incluso con la rendición de la Plaza del Callao en 1826. Largo el camino, larga la jornada, pero realmente esos patriotas venezolanos dieron un paso adelante para fundar a la nación venezolana. Se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por este lado, la licenciada Carolina Caballero. Espero le haya gustado y no olviden compartir. Hasta la próxima. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.